Buenos días a todos, yo me llamo Mónica Cac, coordino la Red Lúdica de Rosario, vivo en la ciudad de Rosario, aunque soy oriunda de Buenos Aires, y este es un video, el primer video, al que llamaremos video 1, de una serie de videos que conforman un dispositivo de formación que aborda el tema de la didáctica lúdica grupal, que está conformado como dispositivo porque tiene dos modalidades de participación, una modalidad presencial y una modalidad virtual, y que ambas modalidades se articulan o tienen en común, vamos a decir mejor, tienen en común estos videos que estoy filmando, que son de carácter público, abierto, con el objetivo de hacer extensiva esta presentación de lo que he dado en llamar el enfoque de la didáctica lúdica grupal a la comunidad docente, educativa, de educadores en general. Me acompaña una música que ya va a ir terminando, pero que, al igual con la didáctica lúdica grupal, me inspira como acto, como ritual de apertura para empezar este video. Pasado este primer cimbronazo de lo que conlleva estar filmándose uno mismo en la soledad, hablando solo, que en realidad es solo, pero para un montón, y les juro que me los puedo imaginar ahí. Pasado este cimbronazo, vuelvo a hacer una presentación cortita. Yo soy Mónica Cac y coordino la Red Lúdica de Rosario, que es una organización, en realidad un tejido que teje voluntades, que teje proyectos, que teje sueños en relación al juego, en relación a lo grupal, en relación a la didáctica, en relación a la recreación, aspectos al trabajo en equipo, al trabajo en grupos, aspectos que tienen que ver con la educación, con la enseñanza, con el aprendizaje y con todo ello con la vida. Esto es el propósito, videos nada más dar a conocer, dar a presentar, o presentar y dar a conocer esta mirada que he construido respecto de la educación, que devino de una larga formación, de una larga trayectoria de vida vinculado al ámbito de la recreación, que hace muchos años empecé a sistematizar, que se ha articulado con otros sueños y con otras posibilidades, sobre todo de mucha gente, pero en la sistematización de dos compañeras a las que quiero mencionar, María René Candia y Diana Urcola, con quienes estamos trabajando en la elaboración del diseño curricular de la provincia de Santa Fe, y que hemos hecho algunos ajustes, algunos aportes, algunas reconfiguraciones sobre este enfoque, esta perspectiva de la educación, dándolo en llamar con un nombre casi de título: enseñar, jugar y aprender en contextos grupales. Es una mirada de la enseñanza en relación al aprendizaje que trasciende el ámbito del nivel inicial, en el cual tenemos nuestra más amplia trayectoria, las tres, lo trasciende hacia cualquier campo educativo. Bueno, para no irme por las ramas, como le pasa a todos aquellos que nos apasionamos con lo que transmitimos y comunicamos, traté de hacerme un ordenamiento que lo voy a ir siguiendo insisto, para respetar los tiempos del video, para respetarme a mí, para respetar su paciencia, para presentar el enfoque de la didáctica lúdica grupal, que sería el nombre primario que le he dado. Necesitamos, como hago yo con el video, volver un poquito hacia atrás y ver de dónde venimos en materia de enseñanza.
porque ese de dónde venimos nos habla de cómo estamos formados, desde cómo lo estamos pensando, nos ayuda a entender por qué queremos que las cosas sean distintas, tal vez, y no nos es fácil. Entonces vamos a volver un poquito atrás, vuelvo la historia un poquito para atrás, partimos. En realidad no podemos poner un origen, la humanidad es una construcción histórica, cultural, social, que se viene construyendo, pero sí podemos decir que los maestros, los educadores, en todos los ámbitos, somos herederos hoy de aquello que hemos dado en llamar una enseñanza tradicional, que caracterizó a la modernidad occidental capitalista, que nos generó instancias formativas en las cuales la enseñanza tenía una forma y un modo particular, al cual yo llamo el modo flecha, ¿no? Apunta, directo. Sí, apuntando directamente un concepto, un contenido a ser transmitido, podría ser incorporado en la mente de quienes estaban puestos, y no dispuestos, puestos ahí para recibir esa información enciclopédica y, como después denunció Freire, devolverla en un examen, cual si esto fuera una transacción bancaria. Desde ahí venimos, desde ahí fuimos formados. Algunos hemos tenido, todos hemos tenido otras experiencias formativas que no fueron la escuela, porque la escuela no es la vida, la escuela está en la vida. Lo que pasa es que en determinadas épocas históricas pareciera ser que la forma escolarizada de la educación trasuntó hacia otras formas de vida, o podríamos decir que la forma flecha de la escuela, la forma rígida, lineal, directa de la escuela, estaba en consonancia con otras formas de ser, hacer, sentir y pensar que también se manifestaban en otros ámbitos de la sociedad. Hablemos de la política, hablemos de la filosofía, hablemos de la medicina, hablemos de la psicología. Otros ámbitos en los cuales las formas eran consonantes con las formas de la escuela. En ese sentido, la escuela, con todos los otros aparatos o instituciones de la sociedad, lograron conformar una subjetividad que se dio a llamar subjetividad moderna frente a lo que era una subjetividad casi niña de la Edad Media, una subjetividad juguetona, creativa, caótica, que tuvo sus aspectos inquisitivos, ¿no? Pero que de manera general se pretendió salir de ahí, y se salió con la industrialización, entre otras cosas, y se salió con la separación de la ciencia y la religión. Y se salió de esa Edad Media y se entró a la Edad Moderna de manera lineal, positiva, en el sentido de que el orden nos iba a llevar hacia un progreso positivo. Se salió en forma flecha. Esta forma flecha de ser, de estar, de sentir en una época conforma el plafón de quienes estamos hoy tratando de cambiar esta época, de cambiar la enseñanza porque estamos en otra época,
y que requiere de otros fundamentos distintos a aquellos, de otras formas y de otros modos. Y lo voy a concentrar hoy acá en esos 3 puntos porque esta es una presentación y no quiero excederme. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos quienes estamos en posición de enseñantes, en posición de educadores, en posición de maestros? Estamos en un momento de transición. Somos parte de una sociedad y de una cultura que se ha transformado en sus modos de ser y hacer, de pensar y de sentir, de estar con los otros, que se ha transformado, pero que en el ámbito de la enseñanza formal, desde el cual este enfoque de la didáctica lúdica concentra su atención para expandirse hacia otros ámbitos, en el ámbito de la enseñanza formal, pareciera ser que sostenemos un formato en el cual no cabemos cómodamente ya. Porque para poder hacer que 20, 30 niños con un docente aprendan juntos, había que marchar al compás de la transmisión de un conocimiento aséptico, con una objetividad pretendida como si fuera posible, que para poder marchar, entre comillas, al compás de la transmisión de un conocimiento objetivo, lineal, directo, la institución escuela fue creada con un corset ortopédico que permitía la construcción de un cuerpo susceptible de recibir esa flecha. Así tenemos esos pupitres fijos, pesados, de madera, que no dejaban que nadie se mueva. Así teníamos, gracias a Dios, un sistema coercitivo que permitía a quien se corriera del lugar donde apuntaba la flecha, castigar, eliminarlo, sacarlo de la escuela. Así teníamos un montón de ortopedias preparadas para que ese niño pudiera quedarse quieto y recibir pasivamente. De ahí que fue bautizado alumno, sin luz propia, solo receptor de aquello que venía. Hoy seguimos manteniendo el mismo formato, un docente, un grupo de alumnos. Obviamente se han transformado todos esos aparatos coercitivos en su forma, pero no en su esencia. Porque ¿qué es un saquen una hoja sino un castigo? ¿Qué es un te voy a llevar con la seña de al lado sino un castigo? ¿Qué es todo? ¿Qué es la permanente, el permanente reclamo que tenemos los maestros frente a la imposibilidad de hacer con aquellos dificultades que los niños portan, algunos, jóvenes, los estudiantes, niños, las familias, con dificultades que portan, con las cuales no sabemos qué hacer? Y el desconcierto, la incertidumbre, la ambigüedad, no fueron, quiero decir, parte del diseño de este dispositivo escuela. La escuela no nació con incertidumbre, por más que en su devenir lo hubiera, pero desde la linealidad que se generó, con la cual se creó, la incertidumbre siempre fue salvada por una planificación que había que llevar a cabo
y donde no se pudiera llevar a cabo había que eliminar aquello que distorsionaba el plan de trabajo. Me quiero concentrar yo en esta realidad que hoy vivimos, que me lleva, después de casi 30 años de venir trabajando en esto, a tomar la decisión de empezar a comunicarlo así masivamente, a compartirlo, como dogma, no, como una de las tantas posibilidades con las cuales uno se puede encontrar para intentar transformarnos al compás de esta sociedad que se transforma y buscar nuevos formatos, nuevos modos de hacer escuela. Estamos en un momento donde estamos incómodos, nuevamente incómodos, en buena hora, con la forma en que tenemos para enseñar. Particularmente yo vivo la misma experiencia cuando en el profesorado, en la formación de docentes de nivel inicial y terciaria, me encuentro que soy una, a lo sumo somos dos, con 60 estudiantes con quienes queremos que vivan sus procesos singulares, pero con quienes compartimos apenas 80 minutos, 120 con suerte, momentos presenciales, y donde tenemos que ir buscando otras formas y otros modos de articular las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje, de manera de poder conservar, como decía antes, este gesto de humanidad, este gesto corporal de la educación, de la enseñanza que nos hace humanos. Este gesto de vida que nos hace humanos. La tecnología es hermosa, adoro la tecnología, pero no tiene nada que ver estar compartiendo esto, ustedes y yo, a través de un video, que estar compartiéndolo con la posibilidad de irradiar desde mi ser esta voluntad de llegar a ustedes a través de ondas, ¿no?, que se tocan con sus propias ondas de búsqueda de formas y modos diferentes. Entonces vamos llegando lentamente a que esta incomodidad que vivimos tiene posibilidades, obviamente que tiene posibilidades, obviamente que todo tiene posibilidades de ser de otra manera, de otra y de múltiples maneras. Encontramos en la historia un montón de posibilidades que hubieron, pero que fueron de alguna manera extranjeras a la subjetividad de su época y contexto, como fue el caso de Freire, como anteriormente fue Freinet, Dewey, Rosario Vera Peñalosa, las hermanas Cossettini. Esto haciendo una mirada que obviamente está dejando afuera a seguramente todos aquellos intentos de gestar una enseñanza diferente, y me van a decir, sí, todo el movimiento de la escuela nueva, sí, hubieron un montón, Reggio Emilia, Waldorf, Montessori, hubieron un montón de alternativas, y las sigue habiendo, y es necesario empezar a pensar en la sistematización de alguna otra perspectiva, de algún otro enfoque que nos ayude a comprender y a estar en las aulas, en los ámbitos educativos de cualquier lugar, de otras maneras. Porque si no, lo que acontece es una gran distorsión, que justamente es distorsión para que pensemos cómo vamos cambiando los rumbos. En este contexto es que vengo a proponer, a compartir, a transmitir, a presentar esta construcción que yo empecé haciendo particularmente, y que con mucha alegría
se fue nutriendo de los millones de encuentros con estudiantes, con colegas, con niños, con familias, con directivos, con instituciones en general, encuentros en los cuales fueron sucediéndose un montón de acontecimientos que fueron nutriendo lo que finalmente hoy, ya puedo decir, tiene una sistematización propia, que tiene la particularidad de conformarse como una sistematización de carácter abierto. Esto quiere decir que no se va a ir completando jamás, cerrar, completar, concluir, sino que se va armando, abriendo, desarmando, porque justamente lo que lo nutre es una concepción abierta de los sistemas, una concepción cuántica en cuanto a los efectos físicos de esto que son nada más que ondas de posibilidad. Y entonces, desde esta forma y modo flecha con la que venimos siendo, intentamos con quienes comparto ahora este enfoque, intentamos otras formas y otros modos que originalmente se llamó didáctica lúdica grupal y que hoy estamos postulando, presentando como enfoque didáctico, enseñar, jugar y aprender en contextos grupales. Una de las problemáticas que tenemos en este cambio de forma es que nosotros mismos, lo generalizo, mal hago al generalizar, pero hago la salvedad de lo generalizo, fuimos formados con otras formas y modos, con lo cual, para poder cambiar la forma y modo de la enseñanza, esta enseñanza que mira, contempla, alberga, aloja el aprendizaje, debiéramos pasar por una serie de instancias de transformación personal. Todos vivimos esas instancias más grandes, más profundas, más intensas, pero todos somos seres culturales de esta época y todos tenemos la posibilidad de conmovernos con un paisaje, de apreciar un hecho cultural, de sorprendernos por un hecho social, político, ambiental, sorprendernos, sensibilizarnos, disfrutar de un hecho cultural, reflexionar una acción. Fíjense que todos esos procedimientos nos van ayudando a construir otras formas. Y siempre las hemos tenido. Solo que en una época en la que la ciencia se postuló como un Dios universal con su propio método objetivo, científico, enajenado de aquello que fuera la vida afectiva, sentimental, emocional, pareciera ser que nuestra vida estaba desdoblada entre lo que somos, entre lo que nos pasaba en la escuela o en los trabajos. Sin embargo, si nosotros pudiéramos integrar esto que somos, vivimos, hacemos, pensamos, con aquellas prácticas en las cuales nos manifestamos como profesionales, en este caso docentes, podríamos ir encontrando instancias de transformación personal, que es el único sustento que necesitamos, esencial, verdadero, sostenible, que nos permite encontrar otras formas y modos para la enseñanza. Particularmente
no entiendo el poder pensar ni desarrollar todas estas ideas, sino es con un poco de música, que de paso podría ponerla nuevamente, sin participar eventualmente de mi taller de murga, de ir a ver murga, de ver otros espectáculos que son los que me gustan, sin compartir el paisaje que tengo en Rosario, del río, la naturaleza, sin preocuparme por cuestiones sociales que acontecen. Todo eso es lo que nutre, fíjense, un enfoque que tiene fundamentos pedagógicos y resulta una construcción didáctica. Y digo esto porque habitualmente quien me está escuchando, o la mayoría de la gente con quienes comparto estas ideas, son los docentes o los estudiantes muy nobles en la educación, que cuando se les propone que hagamos experiencias de desarrollo sensible, cultural, de reflexión, de práctica filosófica o demás, no entienden muy bien qué tiene que ver eso, la propia formación en esos aspectos, con la enseñanza. Este enfoque de la didáctica lúdica, enfoque didáctica lúdica grupal, nos demanda compromiso en este sentido con nosotros mismos. Y acá voy a hacer una vuelta de hoja y me voy a ir, por suerte puedo pasar algunas cosas porque ya las he trabajado, me voy a ir directamente a presentar los fundamentos, las ideas fuerzas que sustentan a este enfoque didáctico. Bueno, ¿a qué llamamos entonces didáctica lúdica grupal? Llamamos así a un enfoque que se fundamenta en una serie de concepciones pedagógicas, desde una epistemología de la complejidad, desde una mirada social y crítica de la educación, y que se manifiesta en una construcción didáctica que articula las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje a partir de una serie de ideas fuerzas que le dan potencialidad al enfoque para expandirse en términos de múltiples posibilidades. Fíjense que si bien, como vamos a ver en nuestros encuentros presenciales y virtuales, y quizás públicos, si bien hemos diseñado una construcción metodológica para la enseñanza, esta misma construcción metodológica es abierta, tan abierta que puede adquirir distintas formas. Las ideas que sustentan esta construcción didáctica es lo que me interesa compartir con ustedes hoy, y prácticamente esto es lo primordial del video, como dije antes, y que parten de entender la primera idea fuerza, es que la enseñanza, el enseñar, es un acto de amor. Claro, decir que la enseñanza es un acto de amor, recién ahora en esta época de transición que viene llevando unos años y que va a durar otros tantos, recién ahora es admitible que hablar del amor también puede ser del orden de lo científico, de lo profesional, de lo humano. Es del orden de lo humano, y la escuela y la enseñanza y todos los ámbitos educativos son del orden de lo humano. En este sentido, la primera idea fuerza, a partir de la cual se construye, es que el enseñar es un acto de amor,
amor a la humanidad, amor a la vida, y que en nombre de este amor, quien se ofrece a la enseñanza, necesariamente cree que el que está ahí para aprender puede aprender, y en función de ello crea formas y modos posibles para intentar con el otro que el aprendizaje sea posible. Habría que escribirlo, y esto que acabo de decir, y desarmarlo, porque como primera idea fuerza de este enfoque, carga toda la potencia a partir de lo cual se va a ir expandiendo. Voy a intentar repetirlo del modo que pueda, porque ni siquiera lo tengo escrito de la misma manera que lo he dicho. La primera idea fuerza entonces es que el amor, que la enseñanza es un acto de amor. Amor a la humanidad, amor a ser lo que somos, y en este sentido quienes se proponen como enseñantes creen profundamente en que el otro puede aprender, y que por lo tanto, o en nombre de lo cual, crean una y múltiples formas para hacer que ese aprendizaje sea posible. Fíjense que si esto lo tomamos en nuestras manos, va a ser todo un trabajo de puesta en comunión de quienes participan del curso, de estos encuentros públicos, entender una construcción metodológica que se abra a las múltiples posibilidades. Este acto, que es de amor a la humanidad, otra idea fuerza es que es absolutamente político. Y con esto quiero decir que aquello que hacemos para enseñar, que resuena en los cuerpos de quienes están dispuestos a ir al aprendizaje, configura una forma de ser, hacer, sentir, pensar, construir con el otro, que nunca es neutral, que conforma la subjetividad de una época. Y en un entramado complejo, absolutamente complejo, aquellas formas en las que vamos formando mientras vamos siendo a nosotros mismos formados por una cultura y una sociedad y un ambiente y una subjetividad epocal, en estas formas de subjetivación que tenemos los humanos para ser, los maestros tenemos incidencia nodal. La institución escuela, la enseñanza formal, tiene una incidencia que trasciende a toda voluntad individual de cada maestro de decir, yo enseño así porque es más fácil, porque esto, porque lo otro, digamos. No se puede no tomar conciencia de que el accionar tuyo, mío, de aquel, en materia de enseñanza, va conformando la subjetividad de quienes habitamos hoy este planeta, y que vamos a formar a nuestros hijos, a los futuros niños que van a la escuela. Somos productores de subjetividad, y en ese sentido, si nos apoyamos en la idea anterior de que amamos a la humanidad, nuestra intervención como enseñantes no puede no respetar
la naturaleza humana de que somos sociales, seres sociales, que aprendemos con los otros, de que vivimos con los otros, que somos con los otros. Y no podemos dejar de respetar que somos seres culturales, que fabricamos cultura y que eso lo hacemos porque tenemos un impulso lúdico que nos promueve a hacerlo. Fíjense que entonces la primera idea fuerza de que la enseñanza es un acto de amor a la humanidad se teje con este otro que implica asumir que somos seres sociales que aprendemos junto a otro, que aprendemos en un contexto comunitario, grupal, social, y que ese aprender es del orden de lo lúdico, siempre. Por eso en el segundo video vamos a estar trabajando lo lúdico. Siempre es lúdico, porque lúdico somos los humanos. Y parece hasta infantil decir que somos lúdicos. Pero después del segundo video en que trabajemos esto se van a dar cuenta que no hay otra forma de decirlo. De ahí que estemos pronunciando, presentando, proponiendo y compartiendo una didáctica lúdica y grupal. Asumir que la enseñanza es un acto de amor a la humanidad y un acto político de incidencia en esa subjetividad de quienes representan las nuevas generaciones, nos implica asumir 3 compromisos a los maestros. 3 valores, nos implica asumir 3 valores que son el compromiso, la confianza y la responsabilidad. En primera instancia, el compromiso tiene que ver con comprometernos con nosotros mismos, con aquello que nos prometimos ser. Y si nos prometimos ser autoritarios, castradores, inhibidores, en el otro, de aquello de lo que el otro puede, decididamente creemos que no tenemos que estar en el ámbito de la educación, en donde se conforma una subjetividad que tiene que estar en consonancia con el ambiente, con la naturaleza, con el ambiente social, cultural, político. Hoy nosotros, para esta escuela que habitamos, necesitamos empezar a ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo trasciende lo grupal en términos de convivencia separada de la construcción del conocimiento. Ponernos de acuerdo en aquello que construimos como conocimiento, y lo grupal en sí mismo también es un conocimiento a ser construido. Vuelvo a los valores: compromiso conmigo misma, confianza en que puedo encontrar nuevas formas, porque suele pasar en los múltiples talleres que hago es que me digan: yo no sé juegos, yo no sé canciones, a mí no me va a salir. Y esto trasciende el juego, la canción, pero no trasciende, o le resulta un aspecto irrenunciable, el aspecto lúdico que portan los juegos, pero que también lo porta un cuento, que también lo porta una conversación entusiasta, que no se sabe hacia dónde va. Entonces, confianza en que podemos encontrar las mejores formas de ser y hacer escuela. Y el otro valor, aparte del compromiso y la confianza, es la responsabilidad. En esa búsqueda de múltiples formas, tenemos que poder responder
por aquella que elegimos y construimos para cada situación particular. Esto está mostrando ya el abanico en el cual se expande, que no es un abanico, es un rizoma, una red irregular. Si nosotros asumimos con responsabilidad las decisiones que tomamos, la posibilidad que hemos elegido en cada momento va a ser la que tiene que ser, porque es aquella de la que puedo responder. Así sea que en algún momento y por alguna circunstancia y en determinado contexto tenga que marcar un límite con un cariz de seriedad que uno pensaría que no es parte de la didáctica lúdica grupal. La didáctica lúdica grupal lo que nos está viniendo a ayudar a conformar, a configurar, es que tenemos que tomar decisiones responsables o tomar decisiones y hacernos responsables de aquello que decidimos, y esto implica mucho conocimiento, mucho saber, recuperar la experiencia, análisis, reflexión y otras cuestiones que vamos a ir viendo. Desde estos tres valores, compromiso, confianza y responsabilidad, que hacen a las decisiones que tomo, reconociendo a la enseñanza como un acto político y como un acto de humanización, otra idea fuerza es que en tanto somos humanos, el aprender es lo propio que tenemos. Quiero decir, siempre, en cada momento, en cada situación, estamos aprendiendo. Esto es muy fuerte, porque la pregunta viene a ser qué es lo que espera la escuela que aprendamos, que muchas veces nos llevamos con un 1, un no aprobado, un se va a examen, un no alcanza con lo esperado. Tal vez uno de los grandes problemas sea tener expectativas por lo que el otro puede, cuando debiéramos generar las condiciones para que cada uno pueda reconocerse en sus propias posibilidades y a partir de ahí trabajar en conjunto. Esto me lleva directamente a la siguiente idea fuerza, que implica que las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje se articulan siempre en una situación comunicativa. El cariz acá está, o lo nodal acá está, en qué tipo de situación comunicativa o cómo caracterizo esa situación comunicativa, desde qué enfoque lo hago, desde qué sustentos pedagógicos, de qué construcción didáctica. La que nosotros decidimos tiene que ver con que las prácticas de enseñanza y aprendizaje, que son propias de lo humano, porque así como la idea fuerza anterior fue que el aprendizaje es del orden de lo humano, podríamos decir que la enseñanza, en tanto somos seres sociales, también es del orden de lo humano. Siempre estamos enseñando y aprendiendo, aprendiendo y enseñando. Esto nos hace humanos. Y esta enseñanza y este aprendizaje, y viceversa, y entremezcladas y articuladas, se dan en una situación comunicativa cuyo objetivo tiene que ser poder poner en común, así sea las diferencias que nos caracterizan. ¡Wow! Poner en común. ¿Qué es lo que se pone en común en un ámbito educativo? Intento ir despacio, porque aunque parece que esto es fácil, no es nada fácil, es muy complejo intentar transmitir esto. ¿Qué es lo que se pone en común en una situación comunicativa que reconoce al enseñar y al aprender como lo humano
que reconoce a lo lúdico como dinámica propia del aprendizaje y la enseñanza, después vamos a ampliar esto, que reconoce a lo grupal como característica inherente a cualquier situación comunicativa. ¿Qué es lo común que se pone? Conformemos la imagen, un aula clase, maestros, niños, situación comunicativa reconocida a la vista. ¿Qué es lo que ponemos en común? Y alguien podrá decir el conocimiento. Otros podrán decir, a mi criterio, no es así, los contenidos ponemos en común. Desde la didáctica lúdica grupal, decimos que lo que ponemos en común, lúdica y grupalmente, es un abordaje, un intento de abordar la realidad desde la problematización, desde aquello que nos sorprende y ponderamos y sentimos y resonamos como un acontecimiento. Algo que sucede, que llama a mi atención, que llama a nuestra atención, y que en este llamar a la atención, piénselo literalmente, llamar a la atención, provoca en mí un efecto creativo y creador. Creativo en términos que me constituye, digamos, no es lo mismo que mi atención pueda ser convocada a los fines de interpretar algo que acontece. En este ejercicio de que mi atención es llamada en algo que acontece, conformo una forma de ser que estoy atenta, que me puedo asombrar, que me puedo maravillar, que puedo reflexionar. Hay otras formas de plantear la situación comunicativa que tiene que ver con un emisor y un receptor, que algo que escucho, anoto, incorporo, pero que realmente no llama a mi atención porque no se me plantea desde ningún lugar problematizador de alguna porción, de algún aspecto de la realidad. ¿Podemos ver estas dos formas distintas? Y que tenemos, hay dos, y hay más, y hay intermedias, y hay que se alejan, y las hay desde otras concepciones de vida, como es la meditación, el yoga, la mirada, el arte, la tecnología. Hay múltiples formas, pero en la decisión de la forma que construyo, hay una decisión política respecto de lo que quiero aportar como formación de una subjetividad de época. Vuelvo entonces a que esa situación comunicativa que elegimos desde la didáctica lúdica pone en común este propósito de problematizar la realidad, a partir de lo cual se va a construir el desarrollo de ese encuentro con el otro. La particularidad que asume el trabajar por acontecimientos, por situaciones problemáticas, es que lo que sigue es del orden del incierto, del impredecible, de la aventura, del no se sabe cómo seguimos. Este enfoque de una enseñanza que pone de relieve y de manifiesto lo lúdico y lo grupal, hace que el trabajo de construcción metodológica, de diseño, de bosquejo, de planificación concreta de la enseñanza, adquiera un sentido
que no puedo decir que es relativo, aunque anda por ahí, adquiere un sentido referencial, pero no determinante. Planificamos para tener una referencia, pero aquello que planificamos no determina aquello que acontece a partir de la formulación, de la construcción de una situación problemática, que bien puedo construirla en el momento, que bien puedo traerla, o que bien puedo escuchar al otro y recuperar lo que al otro le pase y desde ahí construir una situación problemática que me permita operar didácticamente en el sentido de sistematizar procesos de aprendizaje en aras de una construcción de conocimiento. Cómo me gustaría estar escuchándolos, porque sin retorno esto no se nutre, ¿se dan cuenta? Si yo no tengo retorno, esto no se nutre. Pero como falta poco, aunque vean que cambio las hojas, voy a intentar llegar a mi meta, que es compartir con ustedes estas ideas fuertes. Nuevamente, para hacer una síntesis, esta vez la posibilidad que da la tecnología de cortar el video, editarlo y volver, porque obviamente no es fácil sostener esto. La enseñanza es un acto de amor, la enseñanza es un acto político, nos hace tomar decisiones sobre aquello a lo que aportamos formar. La enseñanza implica compromiso, confianza y responsabilidad. El enseñar y el aprender son prácticas inherentes a lo humano. Todos enseñamos, todos aprendemos, todos los niños también enseñan y nosotros también aprendemos. Esa enseñanza y ese aprendizaje se dan en una situación comunicativa sobre la cual también tomamos decisiones, si es en forma flecha, si es en forma radial, en ronda, si es una construcción en este sentido de radial, una construcción colectiva o solamente tiene la forma y no el modo. Que lo que ponemos en común en esa situación comunicativa es un modo de problematizar la realidad, que este modo de problematizar la realidad genera un desarrollo de ese acontecimiento que es impredecible, que es incierto, que es aventurero, que es del orden del deseo, del encuentro y del desencuentro, de la ficción, y que eso hace que, cual bola de billar, la enseñanza se toque con lo lúdico, el aprendizaje se toque con lo lúdico, con lo grupal, y en síntesis me gustaría decir con la aventura de conocer, con la aventura de aprender. Acabo de decir, asume una lógica lúdica de desarrollo. Y faltó decir que en este sentido, al entender desde ahí, desde estos lugares, el enseñar y el aprender, en aras de una construcción metodológica, la planificación pasa a ser referente y no determinante.
Buenas tardes, saludo a todos los que están mirando este video. Soy Mónica Cac de la Red Lúdica Rosario. Estoy presentando desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estoy presentando un enfoque, el que he dado en llamar didáctica lúdica grupal. Ya he grabado 2 videos anteriores y con este empezaría el video número 2, abordando uno de los ejes que dan dinámica a este enfoque o a esta perspectiva respecto de la enseñanza, que es el eje de lo lúdico. Y a partir ¿por qué didáctica lúdica grupal? O está configurado a partir de una estrategia que lo que hace es activar en su construcción metodológica el impulso lúdico que caracteriza a los seres humanos y los lleva a crear, a tener una experiencia cultural. Es una experiencia cultural. Entonces, la didáctica lúdica grupal, desde su configuración metodológica, lo que hace es que se enseñe y se aprenda desde la activación de ese impulso lúdico que da la posibilidad de crear, de construir sentido. Dije que es una didáctica que se configura con una metodología que procura activar el impulso lúdico y vital de los seres humanos, que hace, fíjense lo que voy a decir, que hace que se puedan vivir las distintas situaciones de aprendizaje con esta sensación de estar entretenido, divertido. Los términos diversión y entretenimiento, desde este enfoque, cobran otra significación distinta a la que por ahí se hace cuando uno dice algo es divertido, algo es entretenido. La didáctica lúdica grupal lo que intenta es que todo aquello que se viva en el aula sea vivido con la sensación de estar realizando o viviendo un juego. De ahí o los necesitamos docentes creativos, que esa práctica que diseño me involucre desde una situación creativa. Lúdico, la lúdica, lo lúdico, situaciones creativas. Hay un montón de conceptos asociados a este tema que es necesario que los esclarezcamos, porque si no, no se entiende a qué se refiere la didáctica lúdica grupal. Es un tema que nació con la educación misma. Ya los antiguos, los filósofos, ponían a esto del juego de los niños como una práctica parecida a lo que acontecía con los más grandes en relación a la filosofía. Ya los antiguos intuían que el juego tenía un valor emancipador, esto es, que hacía tomar distancia al sujeto que jugaba respecto de aquellos significados que estaban construidos desde una razón social, desde una significación social, y posibilitaba a quien jugaba construir sentido propio. Tal vez en una dinámica parecida a la filosofía, con una lógica abierta a las distintas posibilidades. Bien, en uno de mis libros, en la mayoría esto que estoy diciendo, esta lógica del juego como caminos que se abren a múltiples posibilidades, lo he expuesto. Yo los invito a leerlos, sobre todo en estos dos. A ver, los voy a mostrar para que tengan referencia. El periodo de iniciación en la educación infantil y juegos y técnicas de animación. En ambos trabajo esta lógica lúdica que
tanto se parece, decían los antiguos, a la filosofía. Tema que viene desde la antigüedad en el pensamiento, llevó a la educación a instalar un debate que creemos digo creemos porque somos muchos los que estamos trabajando ahora en relación a este enfoque, que se instaló con un concepto de juego poco definido y muchas veces confundiéndose al tema de el juego y la enseñanza con lo que nosotros vamos a conocer o vamos a desentrañar ahora como un sustantivo que remite al singular del plural los juegos. El histórico debate del juego en relación al aprendizaje y a la enseñanza casi que tiene un denominador común, que es pensar si conviene hacer juegos para enseñar, porque de esa manera los chicos, muchos defensores del juego, critican la utilización del juego para enseñar o para aprender, haciendo alusión a que el juego en sí mismo es una dinámica que no tiene un fin en sí mismo, que no es productivo, que no es para, sino que el juego es. Me parece interesante desentrañar algunos significados y algunos otros conceptos, aparte de la palabra juego, que hacen del tema esto que gira, que Patricia Sarlé lo denomina un caleidoscopio, a partir del cual se puede mirar el juego, y que yo prefiero decir que es un tema controvertido o que trae controversia. Cuando decimos que trae controversia, diríamos que es versos encontrados, discursos encontrados. Voy a hacer este análisis en dos sentidos. Por un lado vamos a trabajar el concepto de juego como palabra juego en dos acepciones, y por el otro lado vamos a intentar hablar de 4 términos asociados a las prácticas lúdicas o al tema del juego. Voy a hablar respecto del concepto juego. Tanto podemos hablar de algo que tiene movimiento, esta articulación del codo hace juego, tiene movimiento, una puerta que se abre y se cierra tiene movimiento, tiene juego, y otra acepción es entendida como el juego como un formato. ¿Qué quiere decir esto? El singular del plural juegos es un juego, y por el otro lado tenemos aquello que hace juego. Se dan cuenta que un mismo término es utilizado en dos sentidos. Me voy a remitir primero al segundo que nombré, que es el singular del plural los juegos. Me voy a constructo reconocible por su formato, que podemos describir como una estructura superficial y una estructura profunda articuladas por una dinámica de interacción. ¿Qué quiero decir con esto? Un juego se trata de algo, se juega de determinada manera, y para lo cual hay que hacer determinados procedimientos o acciones, y esos procedimientos y acciones con esa pantalla o estructura superficial se articulan en una dinámica de interacción que nosotros conocemos como la práctica del jugar. Esa práctica del jugar podríamos emparentarla con esto que decimos el juego como movimiento. Dos formas de decir algo que prácticamente es lo mismo. Aquello que pone en movimiento es esa relación entre lo que soy y algo que del entorno llama a mi atención y me desconcierta. Me asombra, me genera tensión, me genera incertidumbre, me emociona, distintas formas de hacer resonar en mi cuerpo algo que proviene de un exterior que tampoco es muy exterior, porque en tanto
soy sujeto que creo mi realidad, que miro mi realidad, porque es la realidad que creo desde mi sistema perceptivo, ese entorno podríamos decir que tiene parte de mí. Entonces, el juego que se instala es una práctica subjetiva que pone en relación con aquello que llama mi atención. Ahí se produce un movimiento. Bien, ese movimiento yo lo desarrollo a través de la práctica del jugar. ¿Qué es el jugar entonces? El jugar es una práctica significante de construcción de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que en este movimiento que yo hago de apropiación de aquello que me sorprende, de aquello que acontece, que llama mi atención, al jugar le voy dando sentido. Esa situación de algo que acontece y llama mi atención. Y vamos a relacionar a ese instante o a esa situación de que algo acontece y llama mi atención como la activación que dije al principio del impulso lúdico que tenemos los seres humanos. Eso que acontece activa en mí una emoción que provoca un impulso, al que llamo impulso lúdico, que lo que hace es hacer que me desdoble, creando un espacio entre lo que acontece y mi posibilidad de hacerlo, un espacio al que Winnicott denominó espacio transicional, porque es de transición entre lo que puedo respecto a ese acontecimiento y lo que estoy construyendo. Entonces, algo acontece, gracias a la capacidad lúdica que tenemos se activa un impulso que da movimiento y provoca un desdoblamiento o espacio transicional en el cual, alojada, transcurriendo yo en ese espacio transicional, mi práctica en ese espacio transicional, como uno puede pensar que cuando duerme o cuando sueña la imaginación transcurre en el espacio del soñar, en esos espacios, en el del soñar, en el del jugar, lo que prima es la emergencia del sujeto en su estado menos contaminado respecto de la razón o la racionalidad de la época. Digamos que al jugar se es genuino, al soñar se es genuino, al expresarse artísticamente como una forma del jugar se es genuino. Y esto porque el impulso lúdico activa la posibilidad de fabricarme ese espacio transicional o zona creativa o zona lúdica en la cual puedo ser. ¿Cómo se construye sentido al jugar? ¿Y de qué manera esto es primeramente generado a partir del impulso lúdico? Veamos. El impulso lúdico genera un desdoblamiento, pero con ese desdoblamiento, con esa apertura, con esa creación del espacio transicional, también genera un estado de tensión barra incertidumbre, digamos. Se crea, pero no se sabe qué es lo que se va a construir ahí. Ese estado de tensión es el que me impulsa a buscar dentro de mí el desarrollo, el ejercicio de operaciones cognitivas, creativas, instrumentales, y con ello digo analizar, diseñar, crear, transformar, hacer con las manos, crear, fabricar, todas operaciones que tienen lugar
y lugar genuino solo en el espacio lúdico o espacio transicional o espacio creativo. Son operaciones que se desarrollan cuando el sujeto no corre peligro de alguna manera de ser sancionado por esta racionalidad de época, por esta racionalidad imperante. O podríamos decir también que en el lugar que mejor se expande y desarrolla la capacidad de pensar, de hacer, de crear, es en el espacio lúdico transicional, donde todo aquello que se hace se vive con la sensación de estar haciendo un juego. Vuelvo a repetir entonces que el jugar es una práctica significante en tanto en el desarrollo mismo del jugar es donde puedo construir sentido. Es lo que va a ir llevándonos a la noción de didáctica lúdica como esa configuración particular que se le da a la enseñanza, que tiene como característica esencial la potencia de activar el impulso lúdico subjetivo, tanto del docente como de cada uno de los niños, como el impulso lúdico grupal. Ahí es donde empiezan a articularse el eje de lo lúdico y el eje de lo grupal. Voy a hacer una síntesis entonces de los puntos más importantes que me interesa que queden remarcados en esta primera parte del video número 2, el eje de lo lúdico. Tanto lo lúdico como el jugar adquieren mucho más importancia que los juegos concretos que conocemos en sí mismos. ¿Por qué es esto? Porque es el jugar, la práctica de construcción de sentido propio, que va a permitir, tanto al que enseña como al que aprende, construir significado en relación a eso que se dispone en la escena didáctica como objeto o campo de conocimiento a ser aprendido. En esta práctica del jugar es importante empezar que los docentes empecemos a poder ver ese espacio transicional que crea el sujeto consigo mismo y ese espacio transicional en su carácter de intersubjetivo, cuando es un jugar compartido por todos, porque es precisamente en ese espacio, que también lo llamamos zona creativa o zona lúdica, donde alojan las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje. Esto va a ser posible, como es posible, si se quiere, el desarrollo de cualquier juego con otros, si se trabaja en una misma frecuencia, a la cual vamos a llamar una frecuencia o una dimensión o una onda vibratoria lúdica, en la cual todos los integrantes de la escena educativa nos encontramos en un proyecto en común es lo lúdico y la práctica del jugar la que cobra mucho mayor relevancia. Pueden encontrar lo que yo denomino la ingeniería lúdica, el discurso lúdico, el motor de juego, un montón de conceptos que ayudan a entender cómo se produce esta dinámica del jugar, que es la que de la cual nos apropiamos para generar una construcción metodológica con esta lógica. Me despido por el momento, continúa esto en una segunda parte en la cual abordaremos el eje de lo grupal. Saludos.
de los argumentos que nos lleva a tomar la decisión de enfatizar tanto en lo lúdico como en lo grupal es el reconocimiento que de la articulación que existe entre las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje, articulación que reconocemos cargada de dinámica, de movimiento y sobre la cual este enfoque hace hincapié. En este sentido, como dijimos en el video anterior, o como dije en el video anterior, si lo lúdico hace a la construcción de sentido, a generar las condiciones para la construcción de sentido, lo grupal hace a un conjunto de fenómenos o sucesos o acontecimientos que dan cuenta de esa construcción intersubjetiva que se da al interior de las prácticas, en la articulación de las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje. Creemos que es susceptible de ser abordada desde la misma construcción metodológica que el docente hace para, tengamos en cuenta que la mayoría de las veces las clases están preparadas para dar contenidos y no para poner el contenido en juego. Marco esta diferencia, poner el contenido en juego al servicio de una situación problemática que da que pensar, pero para lo cual, para poder llegar a plantear esta situación problemática, es necesario que el grupo como tal esté conformado para poder apropiarse de esa situación problemática como una tarea o proyecto grupal que entabla con su docente. Esta construcción intersubjetiva de la cual estamos hablando opera como sostén de los aprendizajes que cada uno de los miembros del grupo realiza. Y esto es muy importante. Así como el grupo familiar, el grupo primario, da sostén a la construcción subjetiva de ese bebé recién llegado al seno familiar, el grupo de aprendizaje es el que da sostén a la construcción de los aprendizajes de cada uno de los miembros del grupo. Sobre esto pueden leer en el libro que publiqué, el periodo de iniciación en la educación infantil, en el capítulo que hablo acerca del grupo como sostén de intersubjetiva, a la cual estamos haciendo referencia, que se da al interior o en la articulación de las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje. No solo oficia de sostén de los aprendizajes de cada uno de los miembros del grupo, incluyendo al docente, aunque con posición, rol y función diferenciada, digo entonces, no solo da sostén, sino que resulta el plafón que sustenta la necesidad de trabajar a partir de un proyecto grupal que entablen, que acuerden los enseñantes. La idea fuerza que sostiene este argumento es que la situación de enseñanza-aprendizaje es una situación comunicativa en la cual para darse, para desarrollarse con significatividad, debe ser una situación en la que quienes dialogan pongan en común algo del orden de la emoción, del deseo, del interés. Este algo al cual hacemos referencia lo estamos resignificando en términos de didáctica como proyecto. Voy a hacer una acotación más. Este algo que se construye conjuntamente entre enseñantes y aprendientes en la escena didáctica es precisamente el conocimiento. El propósito que tiene la educación es poner en juego la construcción de conocimientos. Y me interesa remarcar esto porque el propósito que tiene la educación no es trasvasar conocimientos, incrustar conocimientos, sino generar las condiciones de posibilidad para que entre enseñantes y aprendientes algo del orden de la construcción del conocimiento
acontezca. Y digo algo y lo digo en una forma así hipotética, porque nunca podremos saber si aquello que se construye, que se pone en común y se construye en esa situación comunicativa, es propia de ese momento o no, digamos. Está que alguien puede pretender enseñar algo que alguno de los que están en condición de aprendientes ya lo sepa. De todos modos, y más allá de esto, lo que convierte a la educación, al aprendizaje, a la enseñanza, como prácticas que se dan, prácticas educativas que se dan, que se desarrollan, lo que los convierte a estas prácticas en una experiencia cultural es justamente esta construcción intersubjetiva que cada uno hace con el otro y entre todos. Sobre esto ancla este eje de lo grupal. Como parte de la didáctica lúdica grupal, la condición, o uno de los principios en los cuales se sustenta, metodológicamente hablando, es abrir el juego, generando las condiciones de posibilidad para que cada uno de los que están en posición de aprendientes pueda ser autores de su propio aprendizaje. Creo que lo que estamos innovando, aportar, es una construcción metodológica que se idea, que se diseña en función del compromiso y la responsabilidad de quienes están ahí en condición tanto de enseñantes como de aprendientes. Esto no es sencillo de explicarlo, mucho menos por un video. Esto está expuesto en de una u otra forma en los libros que he publicado, en algunos de mi propia autoría y otros en colaboración o en conjunto con otros compañeros con los cuales compartimos este enfoque. Libros que lo pueden, ya lo nombré, el periodo de iniciación en la educación infantil, juegos y técnicas de animación grupal, que coordina la profesora René Candia, la planificación en la educación infantil, un capítulo que escribimos acá en Efemérides e Historia con la profesora Silvia Brugnoni, y el abordaje de las ciencias sociales puestos en juego que escribimos con la profesora Susana Gaitán y también con abrir el juego y dar participación a quienes están, vuelvo a insistir, en posición de aprendientes, me niego a decir alumnos, abrir el juego y darles participación no es solamente hacerles preguntas y esperar que respondan, sino es generar una situación problemática que oficie de tarea grupal, una situación problemática cuya resolución oficie de tarea grupal y nos embargue en la aventura de diseñar juntos un proyecto que dé resolución a esta situación problemática. En este video no voy a exponer en detalle esta construcción metodológica, pero sí voy a decir que estoy haciendo referencia con esto de la situación problemática que, como dije antes, de alguna manera nos comprometa en el proyecto de resolución que ideamos para dar la resolución de justamente a esta situación problemática, apela a lo que Pichon-Rivière, desde su psicología operativa, pronunció como la tarea que organiza lo grupal. Sobre esto hay mucha bibliografía escrita, es uno de los ejes teóricos que sustentan este enfoque, es este concepto de tarea de Pichon-Rivière como organizador de lo grupal. Desde el enfoque de la didáctica lúdica grupal lo articulamos con el concepto de lo lúdico en tanto construcción de sentido que se da en un espacio transicional, esto fue trabajado en el video anterior, que se da en un espacio transicional que ahora lo podemos ver como un espacio transicional intersubjetivo que se crea en el conjunto de los miembros del grupo, considerado justamente como un grupo y no como una clase escolar donde enseño una cosa para un montón de individualidades. Justamente la diferencia desde este enfoque radica en
enseñar a un grupo y no enseñar a distintas individualidades. Enseñar a un grupo incluye la idea fuerza o el principio de entender que el grupo oficia de sostén de los aprendizajes individuales, razón por la cual dentro de esta construcción metodológica hacemos énfasis en el diseño de un itinerario que vincule a la lógica disciplinar del conocimiento que estamos poniendo en juego con la lógica lúdica y la lógica grupal. Voy a contar entonces ahora un ejemplo para ver para darle de alguna manera materialidad a este eje de lo grupal que pronunciamos desde este enfoque. La situación que voy a contar es la situación de una docente de un cuarto o quinto grado, no recuerdo bien, que teniendo que enseñar los polígonos, tal como estaba en su currícula, en su planificación anual, diseñó todo un dispositivo de encuentro con los niños para generar una situación problemática que los lleve a idear conjuntamente un proyecto que le dé resolución a esta situación. Quisiera que pudieran capturar, entender, observar cómo el plano de lo lúdico y el plano de lo grupal se van articulando, conformando entonces la dinámica de esta situación de enseñanza-aprendizaje, poblando lo que hemos dado en llamar la escena didáctica. La escena transcurre entonces en una escuela pública de la ciudad de Rosario, dije antes en un cuarto o quinto grado, donde la maestra, teniendo que enseñar polígonos, entra a saludar, o no sé si antes o después, entra con un folleto que ella misma había de alguna manera preparado en base a un folleto que sí fue real, que ella se encontró respecto de un concurso de barriletes que organizaba la Municipalidad de Rosario. Entonces, ella toma ese folleto que ve en la calle y lo retoca poniendo que la Municipalidad de la Ciudad de Rosario está organizando un concurso de barriletes poligonales y toma la decisión de poner poligonales a los efectos de generar mayor incertidumbre en ese grupo de niños que recibe la lectura de este folleto, obviamente con sumo interés. Bueno, a partir de que la docente lee lo que le acaban de dar en la puerta de la escuela, es que ella dice, miren, bueno, hay un concurso de barriletes poligonales y ella había puesto en el folleto que estaban convocados a participar los chicos de las escuelas pudiendo hacer estos barriletes dentro de la escuela y presentarlos tal día en el parque de las colectividades. Los chicos dicen, queremos hacerlo, queremos participar, fíjense cómo se van tramando esto de lo lúdico y lo grupal, y la docente les dice que va a ser un poco difícil que ellos puedan participar porque no sabían a qué se refería la palabra poligonal. Entonces, mirando la cara de los chicos, ella dice, ¿o acaso ustedes saben de qué se tratan los polígonos? Y se inicia un debate o un intercambio que pone en juego este concepto de polígonos en lo que habitualmente conocemos como rastreo de ideas previas. A partir de ellas, la docente empieza a revisar, a recalcular, a reorganizar aquello que tiene que aún enseñar en función de lo que más o menos saben los niños, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el acontecimiento o el fenómeno, suceso, fenómeno o acontecimiento que da cuenta de este fenómeno de lo grupal? Dos chicos levantan la mano y le dicen a la maestra, queremos que nos enseñes qué son los polígonos y queremos que nos enseñes a hacer la forma de un barrilete poligonal porque proponemos a todos o queremos participar en el concurso de barriletes. Tomándose de ahí, que fíjense que fue
generado, diseñado, orquestada esa situación para que emerja algo de ese orden. La docente no sabe justamente qué es lo que va a emerger, pero genera las condiciones para que algo emerja. Ella se monta sobre eso para diseñar conjuntamente el proyecto grupal que los va a tener ocupados trabajando sobre polígonos durante un mes, porque el concurso era a un mes de esta situación, o 15 días, un mes, y que le permite a la docente involucrar a partir del pedido de los niños a las otras áreas de enseñanza, a las otras docentes y a los otros profesores, y tal es así que el concurso de barriletes, la participación en el concurso de barriletes, pasa a ser el proyecto grupal de este cuarto o quinto grado, no recuerdo, que involucra a los docentes de todas las áreas que estos chicos tienen. Por razones de tiempo no me puedo extender más en contar cómo resultó el concurso, lo que aprendieron, lo que practicaron carrera, caminata para atrás, para adelante con el profesor de educación física, cómo inventaron canciones de hinchada para cuando estuviera el concurso en distintos géneros con los profesores de música, cómo trabajaron en el instructivo de cómo hacer un barrilete con la profesora de lengua, cómo trabajaron la historia del barrilete para entender por qué tenían que ser poligonales con la profesora de sociales. No me voy a extender, y quienes están escuchando este video ya me imagino que estarán imaginando las múltiples posibilidades que un proyecto de este tipo tiene. Yo lo que quise en este caso es mostrar a qué me refiero con un proyecto grupal. El concurso de barriletes fue presentado dentro del proyecto didáctico del docente como un proyecto a realizar, pero el proyecto docente no solo tiene, no es literalmente o sencillamente la entrega de este proyecto, el concurso de barriletes. El concurso de barriletes es el proyecto grupal que el docente planificará a su forma, a su modo, en base a sus propósitos, y los niños planifican también a su modo, a su forma y con sus propósitos, y en el caso de este grupo lo tenían plasmado en un afiche que colgaban sobre la pared. Esto nos está mostrando o nos está dando señas que, atendiendo al eje, en principio, como dijimos la vez pasada, en el video pasado, de lo lúdico, y atendiendo al eje de lo grupal, el docente, al igual que diseñó en este caso esta maestra del proyecto concurso de barriletes, puede diseñar la estrategia para todo el año. Claro que esto requiere de un cierto entrenamiento en entregarse a la construcción conjunta y colectiva con los niños de un proyecto que nos dé sentido a lo largo del año, pero esto, para continuar con la presentación de este eje de lo grupal, me gustaría sintetizar, cerrar sintetizando y abriendo. Esto es parte de la lógica de esta presentación, todo el tiempo estamos sintetizando y abriendo. Me gustaría hacer hincapié en dos principios que ayudan a diseñar o a crear una construcción metodológica para llevar adelante las prácticas de enseñanza desde este enfoque. Uno, que es el que estuvimos recién hablando, que es el proyecto grupal como organizador de esa escena didáctica, como organizador de esa construcción colectiva y conjunta de conocimiento. Y el otro es que este proyecto grupal, en todas sus dimensiones, sea un proyecto anual, mensual, diario y demás, responde o tiene una construcción interna, una secuencia o itinerario de desarrollo que, por sobre todas las cosas, respeta
la lógica grupal y la lógica. Y entonces lúdica. Quiero terminar, esto ya lo había anticipado un poco antes y lo dejé así soslayado, pero quiero terminar entonces este video haciendo referencia directa a qué hablamos con la lógica lúdica y la lógica grupal. La lógica lúdica es aquella que tiene forma de caos, aquello que se vive parece caótico, pero al ser vivido con incertidumbre, emoción, aventura y todas esas cualidades que dije anteriormente, alegría, incluso tristeza, enojos, discusiones, movimiento en general, al ser vivido así, se transforma en un caos creativo. Quiere decir que entre la incertidumbre, el debate, la construcción, el diseño de lo que hacemos conjuntamente, se construye sentido grupal, sentido colectivo, que es lo que transversaliza a esta lógica. Entonces, la lógica lúdica tiene como motor la construcción de sentido, y esa construcción a partir de un modo que es caótico, que es aventurero, que es desafiante, que en su conjunto da cuenta del compromiso, de lo que compromete al sujeto mismo en su existencia, puesta ahí en ese instante presente, aquí y ahora, que tiene o que pensamos y sostenemos que tiene que tener la situación didáctica para ser una situación genuina, significativa para quienes... La otra lógica, la lógica grupal, es una lógica que se expresa en un proceso vital. ¿Qué quiere decir? Los grupos son entidades de alguna manera que tienen vida. Los grupos se constituyen, se conforman, nacen, los grupos se desarrollan, se recrean o se burocratizan, se estancan o avanzan, y todo esto hace al desarrollo, y los grupos finalmente cierran, concluyen, terminan y inscriben en su como experiencia de vida, como experiencia cultural de vida, esto que viven se inscribe como matriz grupal al interior de cada uno de los miembros de ese grupo. Cada uno de los miembros del grupo traspola esa experiencia, no determinantemente, sino siempre recreándose a otras experiencias con otros grupos, y es en ese interjuego que se va conformando la subjetividad social de una época. Fíjense lo importante entonces que es trabajar en esta dinámica, en esta lógica grupal desde la educación, para promover la conformación de una subjetividad de época, de la época en que vivimos, que nos permita reconocernos como comunidad, el reconocimiento de esta lógica grupal como principio que hace a la construcción metodológica que hace el docente para enseñar. Y digo construcción metodológica y no digo método, porque porque es una construcción singular de cada docente, se sustenta, al sustentarse o al sostenerse, mejor dicho, en esta lógica grupal y en articulación con la lógica lúdica, permite al docente tener una serie de componentes que son invariables. Quiere decir que no pueden faltar dentro de esta secuencia que arme, pero que no son fijos. Estoy hablando que si la lógica grupal dice que los grupos nacen, se desarrollan y concluyen, todo encuentro que diseño con un grupo de niños tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Y esto no es
burocratización de la secuencia o el itinerario didáctico, sino que lo que hacemos hincapié acá en que eso, en tanto está respetando o se monta dentro de los procesos vitales de un grupo, tiene características particulares. En el inicio se construye algo particular, en el desarrollo se despliega algo particular y en el cierre se trabaja algo particular. Digo esto porque todo el mundo pone inicio de la clase, desarrollo de la clase y cierre de la clase, pero rara vez se apela a lo que esto significa en términos de grupalidad. Sobre esto que tiene que ver con la didáctica, entonces la articulación de lo grupal con la didáctica, sobre esto estaremos trabajando en el video que sigue cuando nos aboquemos directamente al eje de lo didáctico más instrumental que nos permite poner en juego, poner en acto, poner en desarrollo el eje de lo lúdico y lo grupal, y vamos a hacer una breve referencia al eje del ambiente de aprendizaje, que obviamente es un devenir de estos dos ejes, lo lúdico y lo grupal, articulándose construyen el ambiente de aprendizaje. Bueno, pero a eso no me voy a dedicar en el video que sigue cuando esté trabajando el eje de la didáctica. Espero que hayan entendido, no es fácil hacer estos videos que son simplemente a modo de presentación. Para cualquier profundización tienen mis datos de contacto en la placa que sigue, pero además pueden leer los libros y pueden leer publicaciones mías hechas en internet. Los saludo a ustedes y nos encontramos en el video que sigue.